No estamos en la época de la industria farmacéutica donde se distribuyen pues, la cosa ya refinada, sino todos estudian con plantas terapéuticas. Y realmente la organización de estos jardines era tan importante que había incluso espionajes. Todo esto se relata en la tesis de Varela Launde. Interesante porque también la ejercitación de la capacidad analítica es reforzada también por la clasificación de plantas, que es tan importante. Ustedes saben que hay ciencias que han sido eminentemente taxonómicas, de clasificaciones, pero tienen que ser clasificaciones bien hechas, frutos de años de observación. Bueno, dejo de lado este lado también. Me interesa muchísimo el manejo crítico de conceptos como sociedad, comunidad, sobre todo en estos autores. Los sociólogos alemanes tienen palabras bien diferenciadas. Sociedad, la palabra alemana que es el Schaft, y comunidad, Gemeinschaft. La sociedad es un conjunto de seres humanos que, por cierto, tienen diferentes clases de vinculaciones, sobre todo económicas. En cambio, en una comunidad hay una cohesión fuerte, una identificación que es fruto de complejas experiencias históricas. Perderse o ser expulsado de una comunidad es sumamente doloroso. También una sociedad renunciada. Sin duda, estas figuras se han constituido históricamente. Es el Schaft, En cuanto al contrato social, a mí siempre me ha fascinado porque se trata de una ficción. El derecho está lleno de ficciones tan importantes que se van a constituir no solamente una suerte de modelo para comparar con la realidad de lo que se está creando, sino esta ficción sigue manejando teóricos. Indudablemente estas ficciones a veces son de progresiva fundamentación. Es el caso, por ejemplo, de la vinculación de los seres humanos con la naturaleza, con los animales, con las plantas, el derecho de los animales. Ahora, hay muchos libros publicados con ese título, el derecho de los animales. Y en España tenemos nada menos que un destacadísimo profesor de lógica, de matemáticas, epistemólogo, don Jesús Mostrino. No tiene un libro sumamente interesante con el título El derecho de los animales. Y aparentemente aquí hay una transgresión conceptual, porque se entiende que el derecho romano es bilateral, o como decir, unívoca, es decir, las partes tienen derechos y obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de los animales? No podemos obligar a los animales a que conscientemente nos obedezcan. Domesticamos a los animales. Derechos de la naturaleza. Ya han entrado a las constituciones. En la constitución nórdica, creo que en Noruega, ya aparece derechos de la naturaleza. Y el auspiciador de esta propuesta era un filósofo analítico, hoy es el ecologista más caracterizado. Esta figura se ha incluido, por ejemplo, en la Constitución de Bolivia y la Constitución ecuatoriana, colombiana también me parece. Se trata pues de una ficción realmente maravillosa. Yo siempre he celebrado esta ficción. No hay que menospreciar las ficciones. Las ficciones nos ayudan.
podemos inventar aspectos de la vida que pueden estar atacados. Hay un personaje en este momento, se me ha ido el nombre, a quien hay que considerarlo, fue calificado por Engels como un filisteo. O sea, en una carta que dirige, además dice, este filisteo tiene razón. Nosotros también somos socialistas por egoísmo. Entonces hay un egoísmo natural. Un egoísmo que es la base para la conservación de la vida. Un ser vivo tiende a defenderse, incluyendo a las plantas, pero cualquier ser vivo se defiende, tiende a conservarse. Entonces, ¿cómo podemos justificar una propuesta socialista históricamente si eso es así, que somos egoístas por naturaleza? Yo no puedo negar que soy egoísta. Claro, yo me defiendo mi vida. Es cierto, si alguien me agrede, quiere matarme, yo tengo que defenderme. Claro. Si el egoísmo natural, que es un derecho natural, no está protegido, no está protegido para los demás, corre el riesgo de que no respeten los mismos derechos. Entonces, lógicamente se deriva también el derecho a la vida. Bien, y finalmente quisiera decir que efectivamente, como se ha señalado, la sociabilidad humana habría que verla a través de la historia, desde esas sociedades pequeñas, comunidades en realidad, donde la sociabilidad es muy limitada, padre, madre, hijos, hay una relación de parentesco, etc. Pero crece la sociedad, crecen sus capacidades de vinculación, a veces en forma bélica, entonces aparecen también gravísimos problemas. Y efectivamente celebro que eso haya sido señalado este aspecto por Atenea. En el caso de Hobbes, creo que Gramsci presentaba una figura a propósito del derecho y el Estado, ¿no? El centauro maquiavélico. El centauro maquiavélico es mitad hombre, mitad bestia, ¿no es cierto? Aplasta. Claro que también hay elementos racionales. Y efectivamente es ver hombre contra hombre, guerra de todos contra todos. Entonces, es esta la base real, amplia, sobre la que se configura el derecho del Estado. Y cuidado con el lenguaje aquí, hay que tener extremado cuidado con el lenguaje de esos diferentes momentos históricos. Se configura la sociedad civil. La sociedad civil no es la que hoy se llama la sociedad civil. La sociedad civil es esa relación donde pesan más las relaciones económicas, ¿cierto? Y aparece ahí, frente a la sociedad civil, el Estado. Y aquí también un desafío para la metodología, para la epistemología. Justamente la primera inversión que hace Marx es esta relación Estado-sociedad civil. En la situación clásica de Hobbes, el Estado existe, una especie de configuración natural, ¿cierto? La solución de los terribles problemas. Pero se da una especie de revolución copernicana.
la sociedad civil no existe a causa del Estado, sino el Estado a causa de la sociedad civil. En términos de explicación, el Estado no explica a la sociedad civil, sino la sociedad civil es el punto de partida para explicar al Estado. Yo creo que aquí ya se prefigura la relación base-superestructura. Pero aquí me detengo. Gracias. Un par de cosas. Yo creo que algunas miradas contractualistas, yo creo que dirían efectivamente que sí, en el Perú lo que se ve son diferentes contratos. Creo que podemos traer a colación el término tipos ideales de Max Weber, en el que ciertos fenómenos se presentan, se describen, pero son esos, son ideales. En la realidad misma están cruzados por varios fenómenos y el tipo ideal es una herramienta metódica para analizar ese fenómeno, pero cruzado por otros. Y yo creo que si, por ejemplo, tuviéramos a un contractualista desde esa mirada de Fox, diría que efectivamente, ¿no? Lo que pasó entre el final del 2022 y el 2023, diría que efectivamente se alzó un tipo de, o se vio un tipo de gobierno bastante autoritario que quiso formar la cohesión en un momento donde, entre comillas, se estaba produciendo una anarquía. Entonces, desde esa mirada, un contractualista de tipo jovenciano, yo creo que diría eso. Y si uno mira los actuales, en el contexto de las elecciones últimas, ¿no?, solicitando sectores de la ultraderecha, la intervención de fuerzas militares, pidiendo un golpe de Estado democrático, uno podría pensar, no, efectivamente, ahí estamos viendo, ¿no?, indicios de un cierto contrato social que están pidiendo, ¿no?, ciertos sectores. Por el otro lado, si uno mira, si uno tendría frente un contractualista del tipo como defiende Ru, no, sí, exactamente, ¿no?, estamos viendo a duras penas, eso sí, ¿no?, que existen, pues, ¿no?, esas tres divisiones del Estado, con un poder judicial que está a duras penas aguantando todo el embate que está llegando, ¿no? Entonces yo diría que efectivamente aún se mantiene eso, ¿no?, por un tiempo. Ahora, yo creo que hay un poco más de controversia con el tipo de contrato social de Rousseau, ¿no?, porque al final no está claro en dónde está esa voluntad general que dice Rousseau. Pues él lo dice que está en la mayoría, ¿no? O sea, él descarta que es en la mayoría. Entonces, ¿dónde está? Y esto, como bien recordado, ha dado, pues, ¿no?, argumentos para la independencia, pues, de Perú y en general de América Latina, ¿no?, América del Sur. Pero tanto así también que Mussolini se arrogaba el derecho de ser él quien sabe cuál es la voluntad general del pueblo italiano, que justificaba justamente para cometer asesinatos contra los comunistas. Y él lo dice. Si uno mira sus escritos, él lo dice. Yo soy, o yo sé, o el Partido Comunista sabe que sabemos esa voluntad general y no el pueblo. Y si uno mira también los actuales populismos, ¿no?, y por ejemplo, como lo describe Casmut, este politólogo neerlandés, ¿no?, los populistas actualmente dicen tener, o dicen saber
la voluntad general del pueblo, más solo ellos y no otros, ¿no? Entonces yo creo que desde esas miradas, ¿no? Diría que efectivamente sí hay maneras de mirar los contratos sociales acá en el Perú, pero con el tema de la voluntad general sí hay ciertas controversias. Turno para Liliana. Ya, primero, sobre la voluntad general, ¿cómo se resuelve el argumento del Polemarco? ¿Se debe hacer bien a los amigos y mal a los enemigos? ¿O cómo evitar caer en la xenofobia o un patriotismo? Bueno, lo de Rousseau, esto sí es un problema que se puede dar. A mí me parece que Rousseau defiende un tipo de nacionalismo que es propio de su época, ¿no? Cuando recién se estaba formando justamente la contraparte a la monarquía, ¿no? Que aparece la idea del Estado-Nación, y como tal también ahí aparece justamente el tema del nacionalismo. Entonces existe la posibilidad de que un pueblo justamente caiga en una xenofobia, un patriotismo fuerte, entonces en ese sentido no lo resolvería. Pero también considero que Rousseau no pensaría que un pueblo, o sea, un Estado puede enviar a su pueblo a guerra con otro. Me parece. O sea, en general, creo que es bastante, o sea, Kant en realidad es rousseauiano, ¿no? De eso, pero Rousseau ya decía que sobre el tema de la paz, y que no había sentido que un grupo de ciudadanos libres que justamente están en esta comunidad, ¿no? Tenga la necesidad de ir a atacar a otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo menos sería, por ejemplo, un Estado expansionista, ¿no? Como quizá pueda plantearse en el tema de Platón. Básicamente eso, ¿no? Si el principio de la persona dentro del Estado rousseauiano es justamente mantener esa forma, por consiguiente el Estado no necesariamente seguiría para ahí, pero Rousseau no hace propiamente una distinción ahí, así que ese riesgo se mantiene, ¿no? Me parece, en su teoría. Entonces, sobre el tema de la información, bueno, que no fue jardinero, eso me hizo pensar en un tema justamente sobre el tema de Rousseau. Rousseau no destaca tanto por lo que propone, aunque lo que propone fue importante para justificar cosas nuevas. Yo no sé si Rousseau hubiera estado de acuerdo con esas nuevas justificaciones que usaba su teoría, pero sí, el tema de los jardines me hizo pensar el asunto de los jardines ingleses y los jardines franceses, etc. Rousseau critica mucho a los franceses, básicamente porque los considera falsos, pues, ¿no? Los considera hipócritas. La sociedad cortesana le parece llena de personas, justamente por eso se pelea con Voltaire y con Locke, ¿no? Ve a los ilustrados prácticamente, en términos actuales podría decirse caviares, ¿no? Los ve como una serie de señores ricos, ¿no? que justifican las desigualdades que existen dentro de los regímenes absolutistas, incluso dentro del parlamentarismo inglés, de la propiedad privada, etcétera, donde se justifican los abusos, ¿no? En torno a estas ideas de la racionalidad, ¿no? De que el hombre es racional y por lo tanto busca su propio beneficio, por ejemplo, ¿no? Entonces él más destaca por su crítica a lo anterior que por su propuesta como tal, aunque su propuesta ya está justamente parte del giro que estaba mencionando de los jardines. Lo que pasa es que los jardines ingleses destacaban en esa época por aparentar ser naturales, pero en realidad eran pretendían ser naturales, como un escenario así mágico, entre comillas,
pero estaba todo planeado para que fuera así, ¿no? En cambio los jardines franceses eran bien, como todo, ¿cómo sería? Jerárquico, no jerárquico, sino como que todos los árboles están ordenaditos, ¿no? En fila, ¿no? Tienen una geometría dentro del jardín y tal. Y bueno, eso supongo que Rousseau lo odiaba, ¿no? Porque él tenía ese tema justamente con la naturaleza, por eso él habla de la naturaleza todo el tiempo. Y en esas cosas él ve ya esa, digamos, esa intención, ¿no? de moldear el mundo en torno a las, ya antes del capitalismo, ¿no? Moldear el mundo en torno a lo que el hombre necesita, como si el mundo fuera todo para el hombre, ¿no? Y Locke tiene una justificación justamente en torno a que el mundo está para el hombre, el hombre tiene la capacidad de apropiarse de cosas dentro del mundo porque Dios lo ha enviado para eso. Entonces, bueno, sí, pues que el derecho está lleno de ficciones, es bastante, generalmente uno a veces pone como que los derechos humanos o los derechos en general son como algo